ecodiseño, innovación en materiales y todo lo que rodea al envase es de lo que vamos a hablar hoy. Para esto me acompaña hoy Jorge García, que es uno de los mayores expertos nacionales en tema de envase y que ahora mismo es el director del Centro Nacional de Tecnologías del Envase. Hola Jorge, gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti Laura por habernos invitado y bueno, por contar conmigo para hablar de un tema que además creo que está muy de moda y que bueno, nos va a llevar ahora media hora, pero podríamos estar aquí hablando bastante más tiempo. Sí, bueno, como para romper un poco el hielo, me gustaría contar que la semana pasada fue la semana de la prevención de residuos y hay algunos datos interesantes que me gustaría compartir, como que durante estos 2 años las empresas de Ecoembes han implantado 10.400 medidas de prevención de residuos y que el 70% de ellas han ido a justamente a la reducción, con diferentes medidas. Me parecen que son unos datos interesantes y que además el ecodiseño y la innovación pues ha tenido mucho impacto en estas medidas. Sí, a ver, yo creo que para empezar un poco a ponernos en contexto, yo creo que habría que empezar hablando de lo que es el ecodiseño, ¿no? Yo creo que el ecodiseño es básicamente diseñar o concebir el envase, bueno, cualquier producto, pero en este caso el envase, procurando tener el máximo valor y el mínimo impacto posible. Y a partir de aquí, pues hay muchos caminos que se pueden tomar para llegar al mismo objetivo. Hablabas de la reducción, que casi que parece lo más obvio, porque al final si reduces el material, reduces no solo el impacto medioambiental, sino también incluso el coste del producto. Y es algo en lo que se ha venido trabajando, como tú bien dices, desde hace mucho tiempo y se han conseguido grandes resultados, aunque todavía hay mucho camino por recorrer. Lo que pasa es que llega un momento en que la reducción pues, tiene un límite, quiero decir que al final hay que recordar que el envase se crea para cumplir con una función, que es para proteger el producto que contiene dentro, y tiene que ser esa reducción un compromiso entre que lo proteja y la sostenibilidad. O sea, eso siempre no se tiene que perder de vista. Eso es. Entonces, lo que sí que estamos viendo en los últimos años es que se empieza a reducir también de otro tipo de elementos que están parejos al envase o componentes del envase, pues como por ejemplo, pues, vemos cómo se están sustituyendo los slips, que cubren completamente el envase, por etiquetas, o que se está reduciendo el tamaño de esas etiquetas, o incluso que se están eliminando... O que se eliminan, eso sí, es. que ya no existen y que lo hacen simplemente en el molde de la botella, aparece ya los anagramas de las compañías y del producto. Sí, entonces ese es un camino claro, como hablábamos, la reducción, pero hay otra serie de medidas que se están apostando en los últimos años. Está, por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales, el tema de los bioplásticos, que es un tema que está súper de moda y que se ha visto en los últimos años, pero la verdad es que no dejan de ser pequeños lanzamientos, pilotos, prototipos, que no sé si llegan a penetrar mucho en el mercado, porque de hecho la producción de bioplásticos, lo miraba el otro día el dato, y sigue siendo a día de hoy un 0,5% de la producción mundial del plástico, con lo cual sí que es algo que lleva varios años de camino, pero que quizás no acaba de penetrar mucho en el mercado. Porque al final tienen también están un poco en el aire legislativo, ¿no? Que no terminan de estar en ningún sitio. Sí. O sea, están en un vacío ahí los biopolímeros, biobasados, biodegradables, que no tienen su contexto, todavía no tienen su hueco, porque no hay regulación sobre eso. Entonces, pues al final la regulación también es algo muy importante que tenemos que cumplir y que tenemos que tener en cuenta a la hora de ecodiseñar los envases. Hombre, por supuesto, la legislación es uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar un envase. Luego, más cosas que se pueden hacer para ecodiseñar un envase, pues diseñar para mejorar la reciclabilidad del envase, por ejemplo. Ahí pues estamos viendo, cuando hablo de mejorar la reciclabilidad me refiero a tanto la parte de selección, de planta de selección, o sea que hacer que el envase sea más seleccionable, pues por ejemplo ahí se están saliendo muchos aditivos para mejorar la selección en infrarrojo, por ejemplo. Había un problema antes con los aditivos negros que daban ese color, que hacían invisible el envase en una planta de selección, y ya hay envases en el mercado que tienen unos aditivos que son negros pero que son detectables. Y no solo en la selección, sino también en la parte de reciclado. Por ejemplo, ahí pues se ven cada vez más medidas de ir hacia monomaterial o materiales compatibles en el reciclado, es decir,
simplificar el envase, la composición del envase en cuanto a materiales, para hacerlo más reciclable, que se pueda reprocesar y se pueda volver a reintroducir en el mercado con un mayor valor. Más cosas que se pueden hacer, meter material reciclado, por ejemplo, eso también reduce bastante el impacto ambiental, además va muy ligado a la parte de legislación, lo que nos están exigiendo desde la Unión Europea y todo lo que se está transponiendo a nivel nacional. Algo que muchas veces se nos olvida, que por ejemplo es mejorar la vida útil del producto. Hay envases activos o envases que tienen mejor barrera, que lo que hacen es proteger mejor, en este caso el alimento, y mejorar la vida útil. Sí, para reducir el desperdicio alimentario, que también es otro. Claro, de hecho es otra clave. Los datos de los expertos lo que dicen es que el desperdicio alimentario provoca un impacto mayor que incluso el propio envase. Entonces, alargar la vida útil o proteger mejor ese alimento para que tenga una fecha de caducidad mayor y evitar ese desperdicio alimentario, pues al final ese ecodiseño lo que hace es mejorar el impacto del conjunto envase-producto, con lo cual también es una medida interesante. Y yo creo que así, por destacar, la última que creo que es destacable y que está creciendo en los últimos años es la reutilización, que es algo que quizás durante muchos años no se ha visto tanto, pero es algo que cada vez está más en auge y que también se ha visto reflejado en medidas en la legislación, que también nos va a obligar a cambiar la manera de concebir los envases. Sí, sí, por supuesto. Con lo del desperdicio alimentario, fíjate que yo, desde el tiempo que llevo trabajando en esto de los envases, sí que se vio una tendencia de pasar los aditivos de conservantes de los alimentos, que antes tenía, o sea, ya más lo podréis ver que en el supermercado hay un montón de sin conservantes, porque se pasaban al tema de al envase, claro, para que fuera un envase activo, como tú decías, o se envasaban en atmósferas de hidrógeno, o sea, de nitrógeno, sí, o atmósferas inertes. Este paso del aditivo del aditivo conservante al envase, como medida de ecodiseño, ¿cómo la ves tú? Bueno, a ver, evidentemente todo lo que sea añadir cosas al envase, pues habrá que ver un poco cómo afecta luego a la gestión del residuo y a la reciclabilidad del mismo. Pero sí, es una tendencia que se está viendo, porque al final también yo creo que el consumidor está pidiendo cada vez alimentos más ecológicos, más sanos, con menos aditivos y demás, y es una forma pues, de alargar la vida útil del producto sin ir directamente al producto. Y así más, más medidas de ecodiseño que pudiéramos comentar. Bueno, a ver... El tema, se me ocurre el tema de los tapones que hemos visto este verano, el tema de los tapones unidos, sí, que se llaman tapones solidarios, el tapón unido, a la botella, que ha tenido un poco de controversia. Sí, bueno, eso es una clara medida de ecodiseño. Al final el tapón es una parte del envase que es perfectamente reciclable y que, si es verdad que si va suelto, pues se corre el riesgo de que en algún momento del proceso de la gestión de ese residuo se pueda perder, porque al final estamos hablando de una pieza muy pequeña. Lo lógico, pues que todo el mundo, al acabar de consumir el producto, cierre manualmente el tapón a la botella y se tire todo junto al contenedor. La realidad, pues que no pasa siempre, no pasa en el 100%. Entonces, al final, lo que se decidió, además es algo que viene de una directiva europea, o sea, es algo que nos viene mandado por Europa, es, bueno, pues ya que el consumidor no lo hace siempre, vamos a obligarle a que lo haga siempre, es decir, vamos a obligar a que el tapón sea solidario con la botella para asegurarnos de que no se pierda durante el proceso. Entonces, claramente es una medida de ecodiseño que va orientada a mejorar la reciclabilidad de una pieza concreta del envase. Y yo creo que es algo que muchas veces desde el consumidor no se entiende. Es verdad que hablabas de la controversia, se veían las imágenes de la gente que estaba bebiendo con el tapón así subiéndose la nariz para arriba. Estas medidas muchas veces no se entienden por parte de la ciudadanía, pero yo creo que cuando se aborda un problema de la magnitud o de la complejidad que tiene mejorar la reciclabilidad de los envases o pasar de una economía lineal a una economía circular, estamos hablando de un reto mayúsculo. O sea, es algo que una persona o una empresa o un actor solo no puede acometer por sí mismo. Al final es algo
que implica toda la cadena de valor, desde los proveedores, fabricantes, envasadores, distribuidores, retail, consumidor, o sea, absolutamente a todo el mundo, y cada uno tiene que aportar su granito de arena, porque al final, como digo, uno solo no va a poder. Entonces, es verdad que a veces parece que se le está pidiendo muchas cosas al consumidor o se le está trasladando la responsabilidad al consumidor, pero creo que tampoco sería justo trasladarle esa responsabilidad a la empresa o a la industria. Creo que es algo que todo el mundo tiene que asumir su papel y evidentemente a la empresa pues tampoco le gusta hacer cambios en su envase, en sus esquemas de producción, eso es, porque al final, todos son costes. Eso es, tienes que cambiar tu proceso productivo, tienes que hacer una serie de medidas que te va a costar dinero y evidentemente al consumidor pues tampoco le gusta que le cambien sus hábitos de consumo, pero la realidad es que, en este caso concreto, por volver al tapón, si queremos mejorar o asegurarnos de que el tapón llegue a donde tiene que llegar y se recicle, pues las industrias han tenido que adaptar sus modelos productivos y el consumidor tiene que adaptar sus hábitos de consumo. Tiene que habituarse. Bueno, que al final es girar un poco el tapón y beber. O sea, no ponértelo en la nariz. Eso es, todos los cambios cuestan, pero bueno, creo que es por un bien mayor y que bueno, todo el mundo tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Sí, bueno, porque es lo que decías, no se ha entendido muy bien que no es un tema de que a alguien se le haya ocurrido decir, bueno, pues ahora voy a poner el tapón así porque es más bonito, sino que es una medida que viene de una transposición de una ley europea aquí a España y que afecta a todas las botellas de menos de 3 litros y que es así, que no les ha quedado más remedio que acometerlo. Sí, pero que es que además en este caso concreto tiene su sentido, quiero decir que a veces se ven cosas un poco estrambóticas que no acabas de entender a quién se le ha ocurrido esto o cuál es el motivo. En este caso concreto creo que el motivo es evidente, la explicación es totalmente objetiva y práctica, con lo cual aquí poco que decir. Yo creo que es algo que también hay que trabajar en este caso desde la industria, el hacer entender al ciudadano, al consumidor, por qué se toman estas medidas. Yo entiendo que al final, si queremos que también el consumidor se implique, pues el consumidor tiene que recibir esa información, que al final la gente no es tonta, la gente entiende las cosas y se le explican bien, y yo creo que si, no sé, yo a cualquiera que le comento, no, mira, esto es por esta razón, todo el mundo lo entiende y dice, pues tiene razón. Y es una manera también de implicar al ciudadano y al consumidor, porque al final si entienden por qué se hacen las cosas, están más predispuestos a cambiar sus hábitos y a contribuir, exactamente. Y además, el dato curioso, cuando estuve mirando, o sea, buscando información sobre el tema de los tapones hace ya tiempo, había un dato de la Unión Europea que era que de las basuras recogidas en el mar y en playas, aproximadamente, creo que era un 7% eran tapones. O sea, que tiene, como decías tú, todo su sentido el hacer esta medida para que los tapones no se pierdan en el proceso de reciclaje. Yo creo que ahí el reto también es, hablábamos eso, de cómo comunicar al ciudadano, cómo implicarlo. Yo creo que el reto al que se enfrenta la industria en los próximos años es también en parte en cómo en este mundo de tanta información o exceso de información o incluso muchas veces de desinformación, el hacer llegar de una manera efectiva al consumidor final por qué se están haciendo estas cosas. Yo creo que está más el reto, porque sí que es verdad que esto se comunica, hay información, si buscas en internet por qué los tapones son solidarios con las botellas, vas a encontrar el motivo, pero muchas veces al ciudadano hay que ponérselo fácil y yo creo que para las empresas que el reto está ahí, en cómo hacer llegar la información al ciudadano para que la entienda, porque si el ciudadano la entiende, yo creo que el ciudadano se implica. Sí. En eso estoy de acuerdo contigo. Además, ahora en el 1 de enero también viene otra medida, bueno, que no es tanto de ecodiseño como de información, que es el tema de los pictogramas, de dónde tienes que tirar cada cosa, que a mí me parece que va a ser una revolución, o sea, va a ser un antes y un después, porque pues eso, el tener tú en el envase dónde va cada cosa y si tienes varios componentes que se puedan separar, como estábamos hablando, ¿no? Medidas de ecodiseño, tengo una etiqueta que pues sea fácilmente separable y que sepan además dónde la puedo tirar, o sea, dónde la tengo que tirar, también va a ser yo creo que muy bueno para todo el tema del reciclaje
para aumentar, o sea, para que la gente se anime más a reciclar, porque también hay veces que la gente no viene bien explicitado y no sabe muy bien dónde tiene que tirar cada cosa. Sí, sí. No, sí, al final, es lo que te decía, ¿ves? Pues al final eso va a obligar al fabricante, en este caso, a adaptar sus etiquetas para incorporar estos pictogramas, van a tener que cambiar cosas, pero bueno, al final yo creo que es por un bien mayor. Un bien mayor, eso está claro. Es así. Y las tendencias, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ves el futuro? Porque, bueno, compartimos herramienta de análisis del Observatorio del Envase del Futuro, que todos los últimos de mes, todos los miércoles últimos de mes, tenemos ahí las noticias más relevantes del sector y tenemos muchas tendencias de por dónde va a ir un poco el mundo en los próximos años. Sí, a ver, yo creo que el observatorio, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque yo creo que es importante que la gente que nos está viendo, evidentemente nosotros conocemos muy bien la herramienta, pero todavía hay gente que probablemente no la conozca. Nosotros llamamos muchas veces la Wikipedia del envase, porque al final lo que hace es recoger toda la información que hay a nivel mundial de lo que se publica sobre envases, desde nuevos lanzamientos, tendencias, nuevas investigaciones, a distintos niveles de madurez, pero está todo recogido ahí. De hecho, ya tenemos más de 11.000 noticias recogidas en los últimos 6-7 años, con lo cual es una plataforma que además todas las empresas pueden acceder a ella en cualquier momento y hacer búsquedas por sector, por palabras clave, por, no sé, temática, con lo cual ahí se pueden ver de una manera muy clara cuáles son las tendencias. Y yo creo que, lo que nosotros estamos viendo es que el ecodiseño en sí mismo ya es una tendencia, porque prácticamente 1 de cada 4 noticias versan sobre ecodiseño, o sea, es la realidad. Lo que más se ve ahora mismo, pues probablemente sean medidas de mejorar la reciclabilidad, lo que hablábamos de ir hacia monomaterial, yo creo que es una tendencia en sí misma, el tratar de mejorar la reciclabilidad de los envases. Y en los próximos años yo creo que lo que vendrá, porque además es algo que viene por imposición legal, veremos cada vez más noticias de reutilización, donde yo creo que ahí tenemos un reto mayúsculo, porque claro, con la reutilización se abre un melón enorme en qué va a pasar con, por ejemplo, la logística inversa, para ir a recoger esos envases al supermercado, llevarlos y poder limpiarlos, o si los quieres limpiar en tu casa, cómo garantizar la seguridad alimentaria, que el proceso de limpieza es adecuado para volver a meter un alimento que te lo vas a tomar. O sea, yo creo que hay muchas incógnitas todavía por resolver y hay que investigar mucho y trabajar mucho, y es algo que en los próximos años veremos. Otra de las grandes tendencias o grandes retos que tiene que resolver el sector también viene por un impositivo legal, que es el uso de material reciclado en contacto con alimentos. Ya sabéis que para el PET hay procesos autorizados por la Agencia de Seguridad Europea para poder utilizarse PET reciclado en contacto con alimentos, pero ¿qué pasa con el resto de materiales, de plásticos? Es un reto grande. Claro, entonces ahí sí que se ven cada vez más iniciativas de reciclado químico, de procesos de limpieza para otros tipos de materiales. Yo creo que por ahí pueden ir más o menos las tendencias. Yo creo que es algo que va a ir a más, porque es lo que nos marca la legislación, que yo creo que es la clave desde el 2018 a esta parte para entender lo que está pasando ahora mismo en el sector, porque claro, nos están marcando unos objetivos a 2025, que es pasado mañana, y 2030 y lo que vendrá, porque ayer salía la noticia de que ya habían aprobado en el Parlamento Europeo el nuevo reglamento para envases y residuos de envases, y que bueno, pues que en teoría se espera que entre en vigor en 2025 y luego tendremos 18 meses para implantarlo en los países, con lo cual sí, bueno, para hacerlo casar con tu ley, con tu Real Decreto de Envases, habrá que modificarlo y alinearlo. Claro, pero que es que llevamos 2 años con la nueva regulación y ya se está previendo que en 1 año y medio, 2 años, esto vuelva a cambiar y al final no dejan de ser más objetivos, más medidas. Sí, cada vez más ambiciosos. Eso es, el sector no puede parar, el sector tiene que seguir innovando, tiene que seguir cambiando. Y además es interesante ver cómo va la legislación, porque es
va muy en la línea del ecodiseño. O sea, ya que hablamos de ecodiseño, creo que es importante hablar también de legislación, porque al final yo creo que a la hora de diseñar cualquier envase o de ver un poco cómo gestionar el residuo del envase, hay que seguir la pirámide de gestión de priorización de gestión del residuo, que el primer paso es prevenir, es decir, no hay mejor residuo que el que no se genera. El segundo paso es reutilizar, algo que ya hemos estado hablando. El tercero es reciclaje o el reciclado, y también estamos hablando de cómo mejorar esa reciclabilidad, y los dos últimos serían valorización y eliminación. Y toda la normativa que ya ha venido, está y vendrá, va muy enfocada a las tres primeras, a la reducción, reutilización y reciclado. Entonces, lo del tapón que comentábamos antes es una clara medida de mejorar el reciclado, pero en reducción pues ya nos están marcando unos objetivos de reducción en materiales, incluso algunos materiales directamente los han prohibido, el poliestireno expandido ya no se puede utilizar para las cajas de comida rápida. En reutilización ya nos están marcando objetivos de ofrecer una serie de marcas o de referencias dentro de cada sector o de cada tipo de producto, primero para Canal Horeca, para todo el tema de restauración, pero también para el doméstico. Y luego en reciclado, pues evidentemente, aparte de los objetivos que nos están marcando de reciclado... Sí, luego cada material, bueno, el PET en concreto se hace siempre aparte, que tiene su propio objetivo, y luego el resto de materiales. Eso es, y luego nos están marcando que para 2030 todos los envases tienen que ser reciclables, además de una manera escalable, que yo creo que eso también es importante. Sí, eso ahora con el nuevo reglamento tendremos que ver si bajan, qué es el reciclaje a escala, porque claro, no está, son palabras, no queda claro todavía que se puede considerar a escala. Sí, y luego bueno, todas las medidas de introducción de material reciclado dentro de los envases, pues también es otra medida que va para favorecer el reciclado, con lo cual yo creo que la legislación en este caso está muy alineada con lo que es el ecodiseño en sí mismo, que al final es como decíamos al principio, maximizar el valor del envase, minimizando su impacto. Sí, porque al final todo esto, todos los materiales que componen un envase, pues han tenido un proceso, o sea, han costado un dinero producirlos y tal, y al final, pues como lo decías, de la pirámide de jerarquía del residuo, que terminen en un vertedero, que terminen incinerados, pues es una pérdida. Es lo que hay que tratar de evitar. Eso es lo que estamos trabajando todos. Y aquí yo creo que también es importante pues, destacar que ya hay gente que está trabajando en todo esto. Es importante ver que existen agentes que están investigando, que están innovando, o sea, no solo centros tecnológicos, hay universidades, pero también empresas de base tecnológica. Coembes apuesta mucho por la innovación. Y yo creo que nos tenemos que olvidar un poco de esa manera de trabajar que se tenía antes, de innovación cerrada, de trabajar dentro de las empresas, empezar a abrir los retos que tiene una empresa, porque al final los retos de una empresa con la legislación son los retos de todos. Entonces es absurdo que cada uno haga la guerra con su cuenta cuando estamos hablando de un problema que, como decíamos antes, global, nos afecta a todos. Y los mismos problemas que tiene uno los tiene el otro. Entonces empezar a trabajar un poco en esa innovación abierta, empezar a colaborar, yo creo que también te llega a dar resultados mejores, en menos tiempo, con menor coste, con lo cual al final es una manera de acelerar las cosas, porque la legislación no para. O sea, hablábamos de los objetivos que nos marca 2025, es que estamos ya prácticamente en diciembre del 24, o sea, es que nos queda un mes. Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar, cambiar un poco el chip y empezar a trabajar todos juntos para intentar. Y bueno, que al final cada uno sabe de lo que sabe, porque, oye, pues tú como fabricante de lo que sea, sabes mucho de tu proceso productivo, pero quizás si empiezas a cambiar las cosas, es que yo creo que el ecodiseño además se tiene que ver como con un enfoque global, ¿vale? Porque parecería obvio que si yo cambio una cosa, mejoro otra, pero claro, sí, o sea, cambio una cosa porque voy a mejorar esto, pero hay que tener cuidado con el resto. Claro, cómo va a interaccionar o cómo va a cambiar el resto de la cadena, porque no eres tú solo en la vida. Entonces, al final, evidentemente el ecodiseño va a cambiar de puertas para adentro a una empresa
desde compras, marketing y ventas, diseño, producción. Eso va a cambiar, pero también va a cambiar aguas arriba al proveedor del material, al fabricante del envase, al envasador, aguas abajo al consumidor, incluso al gestor de residuos. Quiero decir, cualquier medida, esto es como el efecto mariposa, sí, ¿no? Sí. Que vuela una mariposa por aquí y se desata un tsunami. Eso es. En el otro lado. Pues, bueno, sin llegar a tanto, pero evidentemente afecta. Entonces, yo creo que para eso hay que tener un enfoque global y apoyarse en otros actores que, bueno, cada uno conoce lo que conoce, es decir, su proceso, y bueno, pues apoyándose unos en otros, yo creo que al final, entre todos, se tiene una visión más global y es más fácil abordar un reto tan importante. Sí, sí, por supuesto. O sea, al final, si no toda la cadena de valor no está comprometida con este asunto de la reducción de los envases o la valorización de forma constructiva, o sea, de volverlos a meter en el mercado de los envases, pues uno solo, o sea, un actor solo o un sector solo no va a poder con ello, o sea, porque al final, como decías, aguas abajo, pues hay muchas implicaciones y tú modificas una cosa, pero tienes que tener en cuenta el impacto que va a tener en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente, porque lo que a ti te puede parecer muy bueno y que mejora mucho tu producto, pues a lo mejor al siguiente pues le modificas todo su proceso y ya ni puede hacerlo, ni es rentable, o sea, eso es así, o sea, al final, como tú dices, la colaboración entre toda la cadena de valor es absolutamente necesaria. Sí, y yo creo que otra cosa que también es importante es medir todo lo que hacemos, porque al final lo que no se mide o no se conoce no se puede mejorar, y yo creo que aquí también hay quizás otro reto para el sector, que es tratar de obtener unos criterios objetivos y para todos iguales a la hora de medir. Eso es muy importante, la homologación, que todos esté algún estándar y que todos midamos igual. Claro, porque al final yo creo que la herramienta, un poco de cabecera, de referencia para medir cualquier medida o cambio en el envase, para medir el impacto ambiental que eso tiene, es el impacto ambiental, las herramientas de análisis de ciclo de vida, etcétera. Pero es verdad que, bueno, por cada estudio que ves que te dice que una cosa es mejor, hay otro que te dice que es lo contrario. Entonces yo creo que hay, por ejemplo, la Unión Europea está trabajando mucho en lo de la huella ambiental del producto, para estandarizar y que todo el mundo tenga, pues, una metodología única para medir, porque yo creo que es la manera de ver si realmente lo que estamos haciendo es una medida efectiva, que baja el impacto ambiental, o estamos hablando de greenwashing, que también estamos viendo mucho, y es algo que también confunde al ciudadano. No mucho, claro, porque tú ves como medidas que ha habido de biobasado o respetuoso con la naturaleza, y das lugar a pensar, pues eso, que son cosas que puedes, que tienen una sostenibilidad que realmente pues habría que ver si con el análisis de ciclo de vida si realmente son tan sostenibles como esa palabra lo dice. Sí, porque es que además, si volvemos otra vez a lo que estamos hablando antes, de darle un enfoque global y que lo que tú hagas va a afectar a otros puntos del proceso, no podemos medir solo una medida en una parte del proceso. Es decir, evidentemente si obtienes un bioplástico o biobasado a partir de fuentes no fósiles, parece que estás reduciendo el impacto porque al final lo obtienes de una fuente renovable. Hay que ver luego todo eso, cómo impacta al resto de la cadena. O sea, quiero decir que puede ser una medida buena, no digo que no, pero que realmente eso se tiene que medir, porque si no, al final nos vamos un poco a sucumbir a la presión de lo que se dice por ahí, que muchas veces no tiene un bagaje científico y técnico. Sí, eso es muy importante. Al final todo tiene que estar, como dices, basado en datos y en evidencias científicas, que es lo que nos sirve. Sí. Bueno, Jorge, yo creo que nos hemos quedado ya sin tiempo. Vale. Que pues todas estas medidas son las que nos van a ayudar a todo lo que tenemos en casa, que usamos día a día, a que sea mucho más sostenible. Y nada, muchas gracias por venir, por acompañarme este ratito aquí. Y nada, y a los que estáis en casa, pues que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.